¿Qué tal? Buenas noches. La sociedad canaria se distancia cada vez más de la religión, una desafección que también se da en el conjunto de España. De hecho, por primera vez, los ateos y agnósticos son mayoría entre los menores de 34 años. Esta noche abordaremos si hay alguna manera de volver a llenar las iglesias de fieles o estamos en un punto de no retorno y sobre todo qué ha provocado que la ciudadanía se aleje del catolicismo. El Papa Francisco siempre habla también de la autocrítica, tenemos que hacer autocrítica. La Iglesia no es una aduana, que no te preguntemos a ti si eres homosexual, que no andemos sacando de quicio cosas que no hay que sacar de quicio. Bueno, pues ese vacío que deja la religión tradicional es aprovechado por algunas sectas que se dedican a captar personas que pasan por un mal momento en su vida. Canarias es uno de los territorios en los que más grupos de este tipo proliferan. Sí, y hemos hablado con una persona que perdió a un familiar por culpa de una secta. Un testimonio que podrán ver esta noche. Esto es solo un adelanto. ¿Qué es lo que ofrecía o lo que vendía este grupo? Canalización de energía, ayuda al planeta, buenas energías, estás llamado personas que puedes aportar algo a la humanidad. No veía ningún peligro. Quizás los últimos 5 meses o 6 meses antes de que pasara del desenlace de que le asesinaran, pues sí, ahí. Pero no hubo un cambio de actitud. Enseguida abordamos ese tema de la desafección entre la sociedad canaria y la Iglesia, pero antes tenemos que hablar de la pandemia. Los contagios de coronavirus se disparan en Canarias y hay expertos que recomiendan retomar algunas restricciones. Para abordar este primer asunto de la noche nos acompañan hoy Amos García, que es jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias. Amos García, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miguel Ángel, un placer. Está con nosotros también Luis Ortigosa, que es el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Doctor Ortigosa. Hola, buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ana Darias, su directora médica de Atención Primaria de Tenerife. Ana, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y Natacha Sujanani, que es la gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Buenas Natacha, noches. bienvenida, gracias por acompañarnos. Como decía, aunque los contagios por COVID no paran de aumentar en las islas, el Gobierno de Canarias descarta de momento nuevas restricciones. De hecho, y según la Consejería de Sanidad, este aumento de casos no se traduce en un primer instante en un aumento de la presión hospitalaria. Laura de Pablos, tú tienes esos datos. Así es, Miguel Ángel, y efectivamente lo primero que enfatizan desde Sanidad es que la situación a día de hoy nada tiene que ver con la que se vivió al inicio de la pandemia. Y aunque hay un aumento de los contagios, la situación en los hospitales no obliga a destinar espacios convencionales a tratar la COVID como sí ocurrió en los últimos 2 años. De hecho, la última actualización de datos contabiliza 1.951 nuevos contagios de COVID entre personas mayores de 60 años, que es el grupo de población al que se le hace seguimiento, y una incidencia acumulada a 14 días de casi 1.372 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un 700% más a la que se registró justo hace un año, cuando era de 170 casos por 100.000 habitantes. Pese a ello, hay 22 personas ingresadas en UCI en los hospitales canarios frente a las 38 de hace un año, lo que demuestra el importante papel que han jugado las vacunas a la hora de prevenir las formas más graves de la enfermedad. Pero para conocer mejor cuál es la situación actual en nuestros principales hospitales, hemos hablado con sus responsables. La semana pasada abrimos una tercera planta de hospitalización para atender a pacientes, comparado con oleadas previas. Teniendo 60 pacientes en planta de hospitalización, lo que tocaría es tener a lo mejor una UBI ya con casi 20 pacientes en la UBI. Ahora, a día de hoy, lo que tenemos son 5 pacientes en la UBI. El resto de pacientes que están por COVID, pues son pacientes o no vacunados, o pacientes que están inmunocomprometidos o pacientes débiles con mucha patología. Tenemos 150 pacientes ingresados a día de hoy. Ello hace que en este momento tengamos aproximadamente 3 plantas hospitalarias para pacientes COVID positivos. Dentro de esos 150 solo hay 5 que están ingresados en UBI
Nos preocupa sobre todo la protección del paciente vulnerable. Tenemos que tener cuidado, como siempre, debemos tener precaución, pero no hay motivos de alarma en este momento. Nosotros ahora mismo tenemos 3 plantas ocupadas por pacientes COVID. Hemos pasado desde el valle, digamos, entre la sexta y esta séptima ola, en la cual llegamos a tener no más de el entorno de 50 pacientes a estos 120. Hay un montón de patologías que son igual o más importantes que la COVID y lo que deseamos, lo que me preocupa es que se pueda seguir retrasando, que pueda seguir dificultando la atención a estas otras patologías. Estamos asistiendo a un cierto aumento progresivo, no muy importante en el momento actual, pero sí estamos notando en las últimas semanas un cierto incremento en el número de pacientes hospitalizados. Pero irremediablemente pues siempre producen una cierta distorsión y sobrecarga en el funcionamiento del hospital. Esta es la situación actual en nuestros hospitales, aunque habrá que ver cómo evoluciona durante las próximas semanas. De momento, el foco está puesto en las nuevas subvariantes de Omicron, la BA4 y la BA5, responsables de la mayoría de los casos actuales en Canarias y que tienen una gran capacidad para reinfectar, Miguel Ángel. Así que bueno, lanzamos a la mesa la pregunta de qué puede diferenciar esta ola de las anteriores. Pues sí, cojo esa pregunta porque lo que importa es la presión asistencial en los centros hospitalarios. Natalia Sujanani es la gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. ¿Podemos descartar, Natalia, un colapso de los hospitales? ¿Hasta qué punto es diferente esta situación de la anterior que teníamos? Bueno, esta situación es diferente básicamente en el que estamos viendo 2 perfiles claramente diferenciados y es las personas que ingresan con el COVID, pero que ingresan por otro tipo de patologías y que en el momento del ingreso, al hacerles la prueba de control, la PCR, encontramos que son positivos por coronavirus y son asintomáticos o con muy pocos síntomas y acuden por otro tipo de patología, y después las personas que ingresan a causa del coronavirus, en el que estamos viendo desde luego un predominio de pacientes mayores y en un estado muy delicado de salud previo, con mucha pluripatología y pacientes inmunodeprimidos. Uno cuando ve las cifras nos llaman bastante la atención porque fíjense, en Canarias la incidencia acumulada a 14 días es de casi 1.372 casos por cada 100.000 habitantes y esos datos son muy superiores a los del año pasado. Y eso que solo estamos contabilizando a los mayores de 60 años. ¿Hay motivos, Ana Darias, para preocuparse? ¿Deben volver algunas restricciones? Hombre, yo creo que volver a algunas restricciones, obviamente la situación es diferente porque estamos sin mascarilla. No tiene nada que ver la situación del año pasado a esta y efectivamente lo que tú comentas, los datos en mayores de 60 años son los que son, pero hagamos una sola idea de lo que puede haber por debajo de 60 años, que es una amplia mayoría. Obviamente yo estoy de acuerdo con Natacha en que el perfil y la gravedad de los pacientes ha cambiado muchísimo y si hacemos una visión y nos imaginamos qué cantidad de positivos probablemente haya que no estamos detectando, la proporción de pacientes ingresados es muchísimo menor, ¿vale? ¿Colapso del sistema? Bueno, el colapso del sistema no solo va sino por la cantidad de bajas que pueden surgir, porque aunque no lo estemos controlando, si estamos dando bajas por COVID a gente joven, bueno, habrá que ver, habrá que esperar si se trata de un pico, llegaremos y como ocurren otras cuestiones y podemos soportarlo, o nos vemos en una situación un poco más complicada. Amos García, leía el otro día en los periódicos, veía a Amos García diciendo: no descarto que se vuelva a utilizar mascarillas en interiores. ¿Volveremos a tener que incrementar el uso de la mascarilla? Sí, 2 cosas. Yo creo que una pandemia nunca se puede descartar ningún tipo de medida. Pues máxime un virus de las características del SARS-CoV-2, que nos ha dado muchas sorpresas. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que tenemos que reforzar en estos momentos es la siguiente idea. Hay todavía personas que no han recibido la tercera dosis de vacuna, es decir, no están completamente vacunados. Y el primer discurso que debemos tener desde el punto de vista profesional es reforzar la idea de esas personas de que para que estar bien protegidos, máximo en un momento en que el virus está circulando con gran intensidad, es fundamental que reciban esa tercera dosis. Y al mismo tiempo, otra cosa que me parece fundamental, el que la mascarilla no sea obligatoria en determinados espacios interiores no quiere decir que sea altamente recomendable para determinados perfiles. Lo que tenemos que hacer es fundamentalmente proteger a nuestros vulnerables, que son los que tienen un mayor riesgo, como ha dicho la gerente de Nuestra Señora de la Candelaria, de acabar con un cuadro muy complejo y con complicaciones severas. Pues para eso lo que tenemos que decir a los vulnerables: oye, si acudes a un espacio interior donde además va a haber más personas, por favor, lleva la mascarilla puesta. No la dejes, llévala. Y al mismo tiempo las personas que cuidan a los vulnerables o que tienen contacto con él, lo mismo.
no dejes de ponerte la mascarilla mientras estés en contacto con los vulnerables. Doctor Ortigosa, hay algo que nos preguntamos todos, con las nuevas variantes, ¿haber superado el virus es sinónimo de inmunidad? Haber superado el virus, el tema es que nosotros tenemos un porcentaje alto de vacunación en España. Desafortunadamente la población infantil de 5 a 12 años se quedó a medio camino, y aprovecho este momento para decir que efectivamente, y ya lo ha dicho Amos, hay que continuar el proceso de vacunación. Primo, vacunar a la gente que no se ha vacunado, que hay algunos que no se han vacunado, y completar adecuadamente la vacunación. La inmunidad que han dejado las vacunas, ojalá fuese una inmunidad permanente. Desafortunadamente, esta vacuna, el objetivo que han tenido es el que han tenido, es decir, evitar los casos graves de enfermedad, evitar las hospitalizaciones y evitar las muertes, y controlar la pandemia. En el caso de los niños, te quería preguntar, Luis, al final en Canarias estamos 5 puntos por debajo en los niños de 5 a 12 años, 5 puntos por debajo de la media nacional, con un 39,5% de los menores vacunados. ¿Sigue siendo aconsejable vacunarlos? Por supuesto, nosotros seguimos recomendando el completar la vacunación de los niños. Afortunadamente, aquí ya se han dado los argumentos, no es igual, a pesar de la cantidad de miles de casos que tenemos ahora en este momento, en julio del 2022, que los que tuvimos en marzo, en abril del 2020. La situación es radicalmente distinta y ahora tenemos un repunte tremendo, pero con casos leves, afortunadamente. Ya no solamente hay que hablar de no presión asistencial en camas de hospitalización y en UBI, sino incluso en primaria, que es el problema que yo creo que podríamos plantearnos, porque siempre se habla de la presión asistencial en hospitales, pero no hay que olvidarnos de que en primaria también es la primera línea de fuego, y también hay que proteger a todos los profesionales sanitarios que están en ese lugar. Claro, y hay otro dato llamativo que le traslado a los cuatro, porque hay algunas personas, algunos infectados, que aseguran que 10 días después de la aparición de los primeros síntomas siguen dando positivo. ¿Esto es normal con las nuevas variantes? Que des positivo es normal durante un tiempo, eso no quiere decir que tengas capacidad de contagio. De hecho, ese periodo está ahora máximo, donde está la mayor probabilidad de contagiar en torno al 5.º día. De hecho, dicen que estas variantes incluso un poquito menos. Lo que pasa es que carga viral puede seguir existiendo y por eso siguen dando positivo durante mucho tiempo. Lo importante es que no tengan síntomas, y siempre se recomienda que durante las 2 semanas siguientes mantengan el cuidado y se pongan la mascarilla para evitar... Y además hay personas que en estos 4 meses se han contagiado en 2 ocasiones, estando completamente vacunados. ¿Por qué? Porque efectivamente las variantes van mutando y entonces es el mismo virus pero con distinta capacidad de contagio, con lo cual no es de extrañar, y hay que lanzar este mensaje, dejar este mensaje bien claro. Aprovechando que hemos recuperado algunos días de carnaval, es el mismo virus pero con distinto disfraz, y por lo tanto cada disfraz nos puede y ya lo último que quería comentar, porque es que ha cambiado totalmente la transmisibilidad del virus. Ustedes recuerdan que al principio de la pandemia, en marzo de 2020, hablamos del famoso R0, es decir, qué capacidad tiene una persona infectada. En aquella ocasión era una persona que se infectaba, podía infectar a 3. Esta variante es nueva, están peor que el sarampión, que tiene un R0 de hasta 18 y 20, es decir, con una capacidad de transmisión enorme, pero con una baja mortalidad y baja infección grave. Bueno, estamos en plena 7ª ola y con los contagios en personas mayores de 60 años, como estamos viendo, disparados. Nos seguimos preguntando cuál es el futuro del COVID, y para intentar poner un poco de luz a esta pregunta nos acompaña esta noche también el virólogo Estanislao Nistal. Señor Nistal, muy buenos días, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hay muchas dudas sobre el futuro del COVID. Por ejemplo, si seguirá mutando el virus. Si esto, como parece, fuera así, ¿las vacunas actuales irán perdiendo efectividad? Bueno, evidentemente sí, todos los virus de RNA, y unos más que otros, pero todos los virus de RNA y todos los virus en general tienen un sistema evolutivo que, para poder seguir manteniéndose, para poder seguir causando infecciones, es imprescindible que sigan evolucionando, y su método de evolución principal, su método evolutivo genético principal es a través de las mutaciones o a través de cambios genéticos muy grandes, cosa que con este virus de momento es algo poco probable. En cuanto a cómo esas mutaciones pueden afectar nuestra inmunidad,
pues hay que definir dos cosas. Una, sí, lo estaban diciendo antes muy bien, el virus cambia de disfraz, pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda. El virus sigue siendo en su esencia prácticamente pues teniendo unas características muy similares en cuanto a su antigenicidad, en cuanto a sus propiedades inmunogénicas, muy parecidas al que tenía inicialmente, con lo cual podemos también discernir la inmunidad en dos tipos de inmunidad, la que podamos generar con anticuerpos y la que podamos generar mediante células linfocíticas, de células T, y tanto una como la otra son muy eficaces a la hora de contener una infección, pero nos aportan distintas propiedades. La primera, sí, el virus se puede cambiar de disfraz y puede hacer que los anticuerpos que antes le reconocían ahora no le reconozcan. Pero la segunda, la inmunidad mediada por células T, es algo mucho más difícil de evadir. De esa manera, a medida que el virus vaya mutando, puede ir evadiendo parte, pero no totalmente la inmunidad. Vamos a ir generando a medida que nos infectemos, a medida que nos vacunemos con futuras dosis, vamos a ir generando una inmunidad celular que nos va a ir protegiendo aunque el virus evolucione, y posiblemente cada vez que nos acostumbremos, cada vez que convivamos más con el virus, lo esperable es que este virus se convierta en un virus pues menos dañino para la población. Esa es la idea. Claro, como estábamos diciendo antes, las nuevas variantes de Omicron tienen una gran capacidad de reinfectar. De hecho, todos conocemos a personas que se han contagiado varias veces. ¿Dónde queda entonces, doctor, la inmunidad de rebaño? ¿Va a ser algo imposible de alcanzar? Bueno, a ver, para los virus, el doctor Amos sabe también mucho sobre esto. Para tener una inmunidad de rebaño efectiva, tenemos que tener una inmunidad que sea capaz de actuar de manera de bloqueo en la transmisión del virus muy eficaz. Esto es, que podemos infectarnos, pero el virus no va a salir de nuestro cuerpo, no va a llegar a otra persona o lo va a hacer de una manera muy ineficaz. Cuando estamos hablando de algunas vacunas para prevenir infecciones por virus respiratorios o por bacterias respiratorias, es a veces difícil conseguir esa inmunidad de rebaño o esa inmunidad bloqueadora que contenga completamente al virus. Algunas vacunas lo consiguen y otras no. Podemos tener una inmunidad que nos proteja de enfermarnos, pero no una inmunidad que nos proteja de que el virus entre, se replique y llegue a transmitirse a otra persona. Entonces, en ese sentido, con las vacunas que tenemos en estos momentos va a ser complicado conseguir una inmunidad de rebaño de la manera que lo que tenemos conceptualizado. Sería necesario una inmunidad que fuera capaz de bloquear tanto la entrada como la salida del virus a nivel de la mucosa. Y eso es algo en lo que en algunas vacunas que se está trabajando en estos momentos están tratando de conseguir, pero con las vacunas actuales va a ser complicado llegar a él. Estanislao Nizar, muchísimas gracias por haber estado esta noche en directo, en Fuera de Plano, aquí en Televisión Canaria. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Amos García, una pregunta. ¿Será este 2022 el último año de la pandemia o queda COVID para rato? No, vamos a ver, el COVID, el SARS-CoV-2 va a seguir con nosotros, no va a desaparecer. Eso no acaba con el año. No va a desaparecer. Posiblemente estemos en condiciones de ir mejorando las intervenciones frente al COVID conforme vayamos consolidando vacunas de nueva generación que vayan teniendo un efecto mucho más positivo sobre el perfil de variantes que están circulando en estos momentos. El otoño va a suponer posiblemente ya la llegada de vacunas que engloben una capacidad protectora potente frente a las variantes de Omicron y a su vez también frente a las variantes clásicas. Y eso es un punto de partida importantísimo para ir yugulando lo que puede ser la pandemia. Sin olvidar lo que dije antes, la mascarilla, que es un instrumento poderosísimo en el control de la pandemia, no es obligatoria, pero por favor, los vulnerables, que la sigan usando en interiores, por favor. ¿Y el virus seguirá mutando hacia formas menos virulentas? Claro, es que es lo que estamos viendo. El virus está mutando a formas menos virulentas, pero más transmisibles. Es decir, el virus se está diluyendo, pero lo que venimos diciendo en esta mesa durante meses, no veremos o no seremos conscientes de cuándo será el final de la pandemia. Hace 2 meses no pensábamos que íbamos a tener una séptima ola
tan transmisible como la que estamos teniendo ahora, pero ya hemos visto que los hospitales no están afectados, que las UBIs no están llenas y que no se están hospitalizando a las personas, que lo que están habiendo son muchos procesos catarrales, algunas personas tienen fiebre, dolor de cabeza, pero efectivamente el virus va perdiendo en capacidad de generar enfermedad en las personas, enfermedad grave, y probablemente poco a poco no sabemos si tendremos una octava, una novena ola, pero cuando nos demos cuenta ya estaremos conviviendo con él sin darnos cuenta. Sobre eso quería preguntarte, Natacha, ¿tendremos que acostumbrarnos a nuevas olas cada 2 o 3 meses o llegará un momento en el que este contagio del virus se estancará? Bueno, en eso, como bien dicen los expertos, el doctor Ortigosa y el doctor García, pues parece que la tendencia es efectivamente, probablemente si este virus quiere sobrevivir y quiere continuar, tendrá que hacerse más transmisible, pero menos virulento. Sí que hay que pensar en cómo estábamos en las mismas fechas el año pasado, ¿no? En el que teníamos la variante Delta, si no recuerdo mal, en plena quinta ola, que teníamos las UCIs tremendamente colapsadas, cuando realmente la incidencia acumulada no era tan grande como la que estamos viendo ahora, solo en población mayor de 60 años. Ahí sí que el sistema tuvo un riesgo importante de colapso y realmente la patología estaba atacando con muchísima potencia a personas, sobre todo de colectivos vulnerables, pero también a los que tenían dosis parciales de vacunas o no estaban vacunados. Y yo creo que hay que enfatizar y tenemos que enfatizar que estamos en este momento gracias a las vacunas que tenemos, que todavía no son perfectas y que podemos seguir avanzando en ellas y que tenemos que seguir avanzando en crear inmunidad contra el coronavirus. Y yo creo que en esto es lo que tenemos que centrarnos, en que las vacunas han funcionado. El que hoy podamos estar aquí hablando de esto es el éxito de la ciencia y el éxito de las vacunas. Entonces, creo que ese es el camino por el que tenemos que seguir y seguir insistiendo a la población que aún no se ha puesto las dosis de refuerzo, pues que lo hagan, porque realmente estamos en esta situación gracias al desarrollo tan tremendo que ha tenido la ciencia. Sí, perdona, yo creo que no merece preguntarnos hasta cuándo. Yo creo que lo que tenemos que intentar es encontrar ese equilibrio entre convivir con el virus y evitar que nuestra salud, la de la población, se vea mermada y en sí nuestra vida. ¿La atención primaria está mejor, Ana? La atención primaria no está mejor, pero porque arrastra problemas de atrás, que no hemos podido llegar a todos esos pacientes vulnerables, los que ahora el COVID además hace más daño porque probablemente, pues han quedado un poquito relegados, ¿no? Y tenemos que avanzar en el resto de pacientes. Es decir, la vida sigue, hay mucha gente que necesita atención médica y el COVID no puede monopolizar la atención sanitaria. Y a ese punto tenemos que conviva como ocurre con la gripe, como ocurre con el virus sincitial respiratorio, como cualquier otro virus, que sea capaz de no limitar la atención y el acceso a otras personas que necesitan de la sanidad en toda su cobertura. Además, probablemente muchos... perdón. Yo creo que es evidente que este virus se terminará estacionalizando. Es un virus respiratorio y tendrá su máximo apogeo en el invierno y dará lugar a picos como nos los da la gripe, pero es lo razonable. ¿Por qué ahora un virus respiratorio está teniendo este esplendor con temperaturas tan elevadas como la que tenemos? Porque estamos en pandemia, está circulando muchísimo y eso le facilita la transmisión. Cuando consigamos controlar algo el proceso, y eso va a ser fundamental con las vacunas, se estacionalizará y ya tendrá otro escenario de intervención. Decía que es importante lo que decía Ana, ¿no? También en muchos de estos pacientes que estamos viendo que ingresan a causa del COVID y que son pluripatológicos, es verdad que en el tiempo en el que la pandemia ha monopolizado la atención sanitaria porque no nos quedaba otro remedio, muchas de esas patologías crónicas que son las que estamos viendo que cursan concomitantemente con la infección COVID, son las que de alguna manera... hemos dejado de poner el foco ahí, las personas han dejado de tomar tratamientos, el confinamiento tampoco ha hecho bien a las personas mayores, se ha dejado de hacer ejercicio, también los factores económicos y la alimentación, etcétera, han influido y bueno, eso hace un cóctel para que todo esto pueda agravarse en una sobreinfección, llámese de coronavirus o llámese de cualquier otra cosa, y yo creo que no podemos dar un paso atrás en la atención de los pacientes pluripatológicos y vulnerables. Quiero darle las gracias a los 4 por habernos acompañado esta noche, aunque sea este ratito
ratito porque estamos en medio de la séptima ola y era muy importante tener este mensaje de cómo está la situación porque la gente ahí al otro lado en casa se está haciendo un montón de preguntas de hasta dónde podemos llegar. Amos García Rojas, muchas gracias. Muchas gracias. Natacha Sojanani, un placer. Gracias. Luis Ortigosa, Ana Daria. Gracias por habernos acompañado esta noche en pleno mes de julio. Los estragos que ha causado la pandemia en casi todos los ámbitos de nuestra vida, desde nuestra salud mental hasta en la economía del país, son conocidos por todos. Pero, ¿sabían ustedes que también ha influido en las creencias religiosas de la sociedad? Según un estudio basado en datos del CSIS, Laura de Pablo, la pandemia ha provocado que el número de ateos en España, en nuestro país, se multiplique. Así es, Miguel Ángel, y precisamente en concreto la Iglesia Católica lo está resintiendo. La pérdida de fieles es significativa, mientras crece en otras religiones. Y nos preguntamos cuál es el motivo de esta crisis del catolicismo. Lo vamos a analizar a la vuelta de publicidad en tan solo un minuto. El Papa Francisco siempre habla también de la autocrítica, tenemos que hacer autocrítica. Sí nos preocupa que haya menos gente y nos preocupa que el tipo de gente que viene no sea representativo de la sociedad. Si la persona media que asiste a la iglesia es una mujer jubilada, no estamos conformes. Como les contábamos hace un instante, la Iglesia Católica pierde fieles, los jóvenes españoles son cada vez menos creyentes. Además, aquí en Canarias el 91% de las bodas celebradas el año pasado fueron civiles. ¿A qué se achaca esta pérdida de feligreses? ¿Por qué está en crisis la Iglesia Católica en Canarias? Hemos ido a hablar con el obispo de la diócesis de Canarias. ¿Qué está cambiando en la sociedad canaria para que la clase de religión tenga cada vez menos alumnos? ¿O para que cada vez un menor porcentaje de contribuyentes marque la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta? El año pasado, la Conferencia Episcopal ingresó 5,5 millones de euros menos que en 2019. Hoy el obispo de Canarias nos ha citado para explicarnos a qué achaca esta pérdida de fieles. ¿Ha disminuido? Claro que ha disminuido, porque ha disminuido las declaraciones de la renta. Mucha gente que tenían antes eran solventes y hoy no son solventes. Después, en esas declaraciones de la renta, no aparecen los católicos que no tienen que hacer declaración. El Papa Francisco siempre habla también de la autocrítica, tenemos que hacer autocrítica. Sí hay que poner muchas cosas al día. Luego tenemos que quitar todo, ha dicho el Papa también con acierto, que la Iglesia no es una aduana. Que no te preguntemos a ti si eres homosexual, que no andemos sacando de quicio cosas que no hay que sacar de quicio. También muchas veces hemos presentado un cristianismo que era todo un moralismo. Es lo que piensan algunos. Si bajamos el listón, volverá la gente. No podemos olvidarnos que donde está cimentada la Iglesia es el perdón. Pues yo digo, debajo del manto de la Virgen del Pino cabe todo el mundo. Sí nos preocupa que haya menos gente y nos preocupa que el tipo de gente que viene no sea representativo de la sociedad. Si la persona media que asiste a la iglesia es una mujer jubilada, no estamos conformes. Queremos a todas las mujeres jubiladas en la iglesia, pero echamos en falta que la iglesia se parezca a la sociedad. El impacto en la opinión pública de los casos de pederastia y abusos sexuales en la Iglesia es indudable. Según la base de datos creada por El País, hay más de 1.500 víctimas que se han atrevido a denunciarlos. La Iglesia Católica ha hecho un esfuerzo por investigar estos casos. Las personas que han sido víctimas, por lo menos les reconozcamos eso que ha estado tapado, que hemos muchas veces mirado para otro lado. Los corporativismos han funcionado también en nuestras iglesias, como funcionan en muchos espacios. De decir, no vamos a escandalizar y vamos a intentar tapar esto para que... Y hemos hecho mucho daño tapando. El ministro Bolaños acudía a visitar al Papa para pedirle más colaboración en el esclarecimiento de los casos de abusos dentro de la Iglesia. Mire, yo cuando salió el ministro pegaba salto. Yo le decía al ministro, está muy bien, vamos a poner todo sobre la mesa, vamos entre todos a acabar con la pederastia, pero la pederastia también los centros de menores.
Vamos a acabar con la pederastia en los centros de menores. De la mano de la Iglesia, estamos todos dispuestos a acabar con esta lacra. Y la Iglesia es la primera. Por eso invitamos al gobierno que se meta ahí. Lo que pasa es que es más fácil querer manipular todo, de que aquí los únicos pederastas son los curas. Hay que pedir perdón, hay que ser claros en que es un delito, lo cual no significa que nosotros no nos quejemos de que se mire con lupa cuando esto pasa en la Iglesia y no cuando pasa en el mundo del deporte o en el ejército o en otros lugares. La crisis en la Iglesia Católica se nota también en la vocación. Cada vez hay menos personas dispuestas a ser sacerdote. Puede que haya menos curas, pero puede que haya cristianos más comprometidos. Pero hace falta párrocos que den misa. Es verdad que tenemos menos personal diríamos sacerdotes, pero también hay mucha menos demanda. ¿Sería conveniente que las mujeres pudieran ser sacerdotisas? Yo no encuentro ningún inconveniente teológico para no hacerlo. ¿Y por qué no se ha hecho hasta ahora? Nuestra cultura sigue siendo una cultura patriarcal y yo creo que esto es un cambio que se tiene que ir dando poco a poco, pero que se dará y que se tiene que llegar a dar porque además es necesario y es de justicia. La mujer sacerdote es más complicado. En la última cena no estuvo la Virgen María, sin embargo estuvieron los apóstoles. Si lo que se reivindica con la mujer sacerdote es que la mujer tiene que tener más participación en una iglesia que ha tenido poca, indiscutiblemente estamos de acuerdo. Ahora, tener que pasar para que eso se dé a través de la ordenación de mujeres, pues lo que no veo, ni lo veo yo ni lo ve el Papa, en definitiva. ¿Cree que el celibato tiene sentido a día de hoy? No debería obligarse a una persona por ser cura a ser célibe. Sí creo en el celibato y que lo elijamos aquellas personas que quieren, y otra cosa es que eso tenga que ser obligatorio. Y eso va a ocurrir, va a cambiar eso, seguro, en algún momento. Si no por una opción teológica, va a ser por la biología, porque nos estamos poniendo viejos y tenemos pocos que nos sustituyan, con lo cual, al final, este tema va a tener que afrontarse. En cuanto el Papa quiera, lo podemos hacer. Yo no tendría ningún problema, no me preocupa. Si es que a veces me entiende que si mañana dice el Papa que hay sacerdotes casados, me parece muy bien, pero volvemos a lo mismo, tampoco eso va a solucionar el tema de la vocación al sacerdocio. ¿Son demasiado rígidos los dogmas de la Iglesia? ¿Qué puede hacer para contener la sangría de fieles? Según el CIS, en 1978 había más de un 90% de creyentes en España y ahora han descendido a casi la mitad. Bueno, pues tenemos nuevas personas en nuestra mesa de especialistas. Se incorporan a esta mesa Felipe Bermúdez, que es doctor en teología. Felipe, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también José Gregorio González, que es periodista. José Gregorio, gracias por estar esta noche con nosotros. Pilar Fernández, profesora de filosofía. Buenas Pilar, noches. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Iván Pérez, a Iván ya lo conoce porque ha estado en alguna que otra ocasión aquí, que es psicólogo. Bienvenido, Iván, gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Parece, como se decía en el reportaje, que hay un agujero en la religión católica por el que se están perdiendo muchos fieles. La primera pregunta es, ¿dónde está el problema? ¿Por qué se pierden seguidores, Pilar? Bueno, yo si me habla de agujero, no sé exactamente si es un agujero que nos vamos desangrando, ¿no? Perdemos seguidores, parece como perdemos fieles. Seguidores de Instagram. Vamos a ver, es la sociedad que nos ha tocado, que es el siglo XXI. Yo no sé si estamos mejor o peor que cuando estábamos en el Imperio Romano, ¿no? Y éramos perseguidos, pero hay crisis social en todos sitios y efectivamente, no sé, ahí hablaban unos datos de las vocaciones sacerdotales, pero bueno, yo creo que hay que tener una cosa vigente. No estamos hablando de una institución que es verdad que estamos formados por personas con todos nuestros defectos y que muchas veces podemos ser unos paquetes, pero estamos hablando de una institución que es espiritual, que lleva 2000 años, ha tenido sus pros, sus contras y que las cosas a veces las hemos hecho bastante mal, otras veces se ha hecho bien y muchas veces digo que esto a veces es como los aviones, ¿no? Que si se cae uno salimos en todos lados, pero cuando se hacen las cosas bien pues no salimos en ningún sitio. Hombre, lo que pasa es que la sociedad laica ha ido absorbiendo aquella tarea que tenía la institución religiosa aquí y en otros lados. Ya podemos trabajar valores, podemos trabajar
cohesión social, guías espirituales en torno a los valores, a otra espiritualidad no necesariamente religiosa. Creo que la sociedad se ha ido organizando sin necesidad de tener que pasar por la institución religiosa. Pero mira, es que hay una cosa importante también. La religión no es una imposición. No, claro, la fe no se impone, me gustaría se tener propone. una primera opinión de toda la mesa. Felipe, ¿hay un agujero o no hay un agujero? Sí, ¿Hay una pérdida de fieles? ¿No hay una pérdida de fieles? Yo creo que para contestar a esa pregunta me parece a mí que hay que remontarse un poquito en la historia. Es decir, es un tópico decir que la sociedad católica o cristiana occidental se está descristianizando, ¿no? Y yo creo que esa manera de hablar no es correcta, me parece a mí, porque la sociedad nunca ha sido cristiana o católica en Occidente. Ha habido, por ejemplo, en España, en el Estado español, somos herederos de aquel nacionalcatolicismo que se impuso después de la Guerra Civil y durante la dictadura franquista, y ese montaje era un montaje sociopolítico, obligado, forzado, y por tanto el que todo eso se haya ido desmoronando con la venida de la democracia es algo positivo. Es decir, no supone que la Iglesia ha perdido un valor o una relevancia social, sino que aquello era impuesto y que no había un supuesto catolicismo oficial español, y ahora la gente se está marchando. Es decir, lo malo de esa situación que heredamos, aunque se pueda hablar de otros factores, es que no había una adhesión personal a la fe, y cuando esa adhesión personal no existía, pues ese cristianismo sociológico fue desapareciendo. Es el mismo fenómeno que ocurrió en toda Europa, pero en España ocurre por la dictadura franquista como 40 años más tarde. En fin, es un fenómeno que hay que analizar con perspectiva histórica, creo. José Gregorio, algunos asuntos como los escándalos de pederastia que se han dado en el seno de la Iglesia Católica, ¿crees que eso ha podido perjudicar a esa marcha de fieles? ¿Crees que la posición de la Iglesia en este tema ha sido tajante? ¿Tenían que haber ido un paso más allá? Hombre, es indiscutible que no da buena prensa, eso es evidente, ¿no? Pero no creo que influya en sí en los creyentes, ¿no? La fe es otra cosa, ¿no? Evidentemente te tiendes a alejar, tiendes a distanciarte públicamente de esta confesión si está en este tipo de escándalos, ¿no? Pero no creo que sea el motivo, ¿no? Realmente, ¿no? Entiendo que el cristianismo y el catolicismo están en proceso de transformación y que lo que estamos viviendo es natural y evoluciona, sencillamente, ¿no? Lo veo por ahí, ¿no? Pero bueno, obviamente los escándalos siempre perjudican, pero quizás más desde una lectura o una aproximación social, dando munición a quienes pues, critican la institución más que al que tiene fe realmente, ¿no? Me gustaría apuntar a Felipe, que hablabas del cristianismo, del catolicismo, aduciendo, diríamos, a tiempos franquistas, que no los viví, y decías como que no era una cosa de Occidente. Si te fijas bien, que eso lo sabes mejor que yo, que eres historiador, los tres pilares de Occidente, no de España, sino de Occidente, es Grecia, Roma y el cristianismo. Entonces, puede ser que Grecia, también tenemos un agujero, Miguel Ángel, porque la filosofía, estamos perdiendo horas en secundaria de filosofía. De Roma nos viene el derecho y después, efectivamente, el cristianismo por un montón de razones. Entonces, al hablar de crisis del cristianismo, asociarlo solamente a un periodo histórico de España, es bastante limitada esa visión, cuando uno de los pilares de Occidente ha sido el cristianismo junto con la filosofía y el derecho. Pilar, ¿tú crees que eso que le preguntaba antes a José Gregorio de los escándalos de pederastia, que sí han podido influir en la pérdida, en lo que yo llamaba ese agujero, esa pérdida de fieles, si la Iglesia ha tenido que ir un paso más allá? Bueno, yo creo que con este Papa se está reconociendo y se están investigando todos esos casos. Pero te voy a dar una estadística. El caso de la pederastia es un 2% de los casos de pederastia que hay. Me parece estupendo que eso se investigue, se solucione, se repare y se ayude, porque el Papa habla de un acompañamiento que hay que hacer con la víctima. Pero también hay que tener cuenta, y no vamos a ser hipócritas, que la mayor parte de la pederastia y de los abusos se produce en el ambiente familiar.
Y parece que solamente se ha puesto la lupa en el 2% que ha ocurrido, que me parece estupendo y además eso es una cosa bastante grave. Porque estamos hablando de la salud física, espiritual y mental de una persona que es menor de edad y por lo tanto no se ha podido defender. Pero no seamos hipócritas y vamos a poner la lupa en todos los casos que tenemos de pederastia, no solamente en el de la Iglesia Católica. Hay otros asuntos, independientemente de la pederastia, leyes polémicas, estoy refiriéndome a la ley del aborto, al matrimonio homosexual, a la ley trans, que se han topado con el rechazo rotundo también de la Iglesia Católica. ¿Ustedes creen que la religión debe adaptarse a los tiempos actuales? ¿Puede hacerlo? Hombre, yo no sé si debe adaptarse o no, porque al final es una cuestión de creencias, pero yo me acuerdo ya hace muchos años cuando estudiaba algo de esto, que hay tradiciones dentro de los grupos religiosos y dentro de la Iglesia Católica, que es quizás uno de los más antiguos que tenemos ahora mismo. Hay tradiciones con mayúsculas y tradiciones con minúsculas. Las de la minúscula son todos los que tienen que ver con el ámbito de la sexualidad, que son normas humanas, y evidentemente ahora mismo esa es una de las fuentes de pérdida de crédito de las religiones organizadas, de las religiones institucionalizadas. Esa pérdida de crédito es por estar ausente de la realidad, por mirar a otro lado del mundo científico, por mirar a otro lado de las necesidades de la población, siempre aduciendo que vamos camino al caos. Pero no solamente es una cuestión religiosa, sino también una cuestión de creencia política. Mientras más te arrimas al margen centro-derecha, más dura va siendo los criterios en torno a la moral sexual, a la libertad individual, solamente referida a la sexualidad y a la mujer, porque es solamente referida a la sexualidad y a la mujer, porque la derecha liberal propone la toma de decisiones individuales. Entonces, religión solo es sociedad. Felipe Bermúdez. No, yo completando un poco lo que intentaba decir antes y comentando también lo que decía Pilar, a ver, yo creo que cuando hablo de una perspectiva histórica me refiero que la crisis del catolicismo o del cristianismo en general no es algo solo europeo, es una cosa global. Pero claro, yo tratando de situarme en el mundo español, ¿no?, del Estado español y de Canarias, había que recordar que vivíamos tradicionalmente en España ese nacionalcatolicismo de la época franquista. Vinieron los aires renovadores del Concilio Vaticano II en la década de los 60 y eso supuso realmente como un renacimiento de la Iglesia, de una Iglesia que buscaba un poco algo que estaba pendiente de siglos atrás, que es una especie de reconciliación o diálogo con la modernidad, con todo lo que eso tiene en aspectos sociales, políticos y eso. Pero cuando viene el concilio, en España se recibe eso. Pero cuando viene la democratización en España, desde la misma Iglesia viene un periodo contrario al concilio. Pero vamos a intentar hablar de asuntos más candentes que de historia, que al fin y al cabo... sí, bueno, no, pero era para entender un poquito, pero ya, de acuerdo. No, me gustaría preguntarle, por ejemplo, crisis de vocaciones, ¿es uno de los grandes problemas de la Iglesia? ¿Hacer del celibato algo opcional contribuiría a solucionar el problema? Pues mira, creo que no. Porque cualquier sacerdote o cualquiera, sea sacerdote, obispo que esté dedicado ahora mismo 100%, que es uno de los del celibato, a la vida religiosa, incluso laica, sacerdotal, etcétera, etcétera, no es una cosa fácil. Es que vemos muchas veces como que todo es fácil y que me estás diciendo que quitas el celibato y entonces se nos van a llenar los seminarios. No, hombre, a lo mejor, ¿no? A lo mejor es... Yo creo que no. Yo creo que eso forma parte de lo que yo estaba intentando hablar. Es decir, en este momento lo que la mayor parte de la gente sensata que piensa en la Iglesia ve que el celibato obligatorio es un anacronismo que debe desaparecer de la Iglesia. Y no que quiere decir que desde ese momento empiezan a haber muchas vocaciones al sacerdocio, pero lo que no tiene sentido es que eso se mantenga como una norma, porque en este momento la Iglesia Católica, uno de los hándicaps que tiene para su credibilidad en el mundo de hoy es que está unido los célibes, curas, varones, hombres, son los que mandan en la Iglesia, los que tienen todo el poder. Entonces, perdona, en ese sentido, hay mujeres célibes también, no solamente los hombres los que son célibes en la Iglesia No, pero Católica. estamos hablando del poder, el poder en la Iglesia. Por ejemplo,
ahora que se está celebrando el sínodo que ha convocado el Papa Francisco, Sí. creo que ha sido una bendición para la Iglesia, que está haciendo, ¿no?, que está suponiendo, y estamos participando, yo por lo menos estoy participando activamente e ilusionadamente, pues, por ejemplo, no tiene sentido que una institución como la Iglesia Católica, 200 hombres célibes y mayores de edad sean los que eligen al Papa siguiente. Eso, por ejemplo, visto desde el punto de vista de la humanidad actual, cómo ha evolucionado la humanidad, eso supone un anacronismo histórico que no se sustenta. No somos históricos, no somos temporales, a pesar de estar hecho por personas. La Iglesia, su espíritu es Dios, es decir, esto no lo llevan 200 hombres célibes ni el Papa Francisco, esto lo lleva el Espíritu Santo. Y muchas veces estamos viendo a la Iglesia, que también hay una parte como jerarquía y institución, pero si llevamos 2000 años en pie y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, es que va a ser real. Estaremos horrorosos, seremos 1 millón o seremos 4, pero ahí estaremos. Y lo de modernizarse, si la propia que no se moderniza es Isabel II, porque si no perdería credibilidad una monarquía. La cosa es que, vamos a ver, la Iglesia se tiene que modernizar. Es que a lo mejor lo que estamos pasando de roscas y dándole vuelta a un montón de cosas, somos los demás, no es la Iglesia. Para que aclarar las dos posturas, una puntualización si quieres, porque tenemos que ir avanzando, Felipe. No es modernizarse, sino es volver al Evangelio. Pues es el decir, Evangelio. Es recuperar. Si estamos dando el Evangelio a través de Instagram, lo que se ha modernizado son los medios en los que transmites el Evangelio, pero el Evangelio sigue siendo el mismo. Bueno, mientras que la religión católica pierde fieles en Canarias, otras ganan seguidores en este archipiélago. Es el caso de la Misión Cristiana Moderna, cuya base está en Fuerteventura. Se fundó en el año 2003 y a sus cultos acuden unas 2000 personas cada semana. Lo vemos. Las confesiones evangélicas son las religiones que más han crecido en Canarias en los últimos años. Ramas como los pentecostales, los baptistas o las asambleas de Dios han aumentado su arraigo, pasando de 176 iglesias y lugares de culto en 2012 a 232 en la actualidad. ¿Qué factores la han propiciado? Hay un elemento clave que es la libertad religiosa, la apertura a la libertad religiosa, desde el punto de vista del marco jurídico español, que permite el que cualquier opción religiosa pueda desarrollarse sin mayor problema. Luego, un segundo elemento importante son los acuerdos de cooperación de 1992 con los evangélicos. Es decir, el Estado no solamente permite que los grupos evangélicos se desarrollen sin mayor problema, sino que incluso coopera con ellos en los asuntos que puedan resultar de mutuo interés, ¿no? El gran elemento que es la globalización, con la penetración cada vez mayor de poblaciones que vienen, por ejemplo, de Sudamérica. Hablamos mucho de las iglesias evangélicas, pero ¿qué otras religiones que se puedan considerar emergentes están también desarrollándose en Canarias en los últimos años? Sin duda, y asociado con, en este caso, con la inmigración, el Islam, y más en las islas más cercanas a África, pues hay un peso muy notable, hay muchas mezquitas, tanto de un Islam más cercano al mundo marroquí como de un Islam más cercano al mundo, pues, senegalés. La Misión Cristiana Moderna es uno de los ejemplos más claros de este crecimiento. Su pastor, Ángel Hernández, comenzó su ministerio en Fuerteventura en 1996 con 8 fieles. Hoy congrega a más de 2000 en su principal culto, y ha abierto otras 4 iglesias en diferentes municipios de la isla. Pastor Ángel, estas son imágenes de uno de los cultos que se realizan aquí en la Iglesia Moderna de Canarias, con muchísimos feligreses. Pero ¿por qué se ha producido un crecimiento tan importante de esta iglesia y de las iglesias evangélicas en general en Canarias y en España? Eso tiene que ver mucho con el Evangelio. Lo que hace el Evangelio es transformar el sistema de creencias, y al transformar el sistema de creencias, pues transforma lógicamente tu vida. Eso pues se hace eco en la sociedad. Y también la actividad de la iglesia social, en el sentido de ayudar y colaborar al otro. La gente viene porque hay mucha gente trabajando, ayudando al vecino.
Nosotros siempre nos hemos metido en las necesidades. Si hay una necesidad en el tema migratorio, nosotros nos hemos metido a cubrir esa necesidad. Si hay una necesidad en, por ejemplo, los albergues, que son los únicos albergues que hay en toda la isla, desde la perspectiva de la creencia del Evangelio, es inconcebible que tú tengas un lugar tan grande como este y que haya gente durmiendo en la calle. Todo ese trabajo es la parte positiva, en la que es un tanto más negativa quizás. Hay siempre ciertas polémicas en torno a las creencias evangélicas, como el asunto del diezmo, la excesiva emotividad de los ritos de corrientes como los neopentecostales. ¿Cuál es la valoración que se puede hacer de todo esto? En la Iglesia evangélica nadie está obligado a diezmar y la gente en la Iglesia da lo que quiere, o sea, no hay ni un mínimo ni un máximo, usted da lo que quiera. En Canarias el neopentecostalismo no está, de hecho, teniendo mucho aceptación, ¿no? Creencias que rozan los radicalismos emocionales, ¿no? Entonces, bueno, en nuestros cultos en Canarias en general son cultos muy tranquilos. Elsa, ¿cuánto tiempo hace que estás vinculada a la Iglesia Cristiana Moderna? Pues te podría decir exactamente el tiempo que llevo porque llegué el 18 de abril del 2005, o sea que llevo 17 años aquí en la Iglesia. ¿Qué es lo que te ha aportado a ti a nivel personal la Iglesia Cristiana Moderna que a lo mejor no encontrabas en la religión en la que fuiste educada inicialmente? Yo siempre dije que en mi vida faltaba piezas de un puzzle, lo cual me llevaba a sentirme insatisfecha. Entonces, cuando yo llegué aquí, conocí a Dios, conocí al Señor, empecé a tener relaciones personales, empecé a visitar a la iglesia, a escuchar todas las semanas su palabra, encontré las piezas del puzzle y puedo decir que en mi vida ahora mismo está ese puzzle completamente cerrado. La gente encuentra amor, se dan cuenta de que va más allá de la labor social, que hay algo muy poderoso detrás de las personas que hacen esto y que Cristo está en nosotros. Entonces, una iglesia que no tiene amor por el prójimo, no lo concibo. Plenamente integradas en las zonas en las que desarrollan su labor y creciendo día a día en influencia y número de fieles, las religiones emergentes suponen un nuevo capítulo que está modificando sensiblemente el mapa espiritual de Canarias. Bueno, el número de iglesias evangélicas ha experimentado un aumento en Canarias. Felipe, te pregunto, ¿cuál crees que es el éxito de esta confesión? No, concretamente yo conozco bien la Misión Cristiana Moderna porque vivo en Fuerteventura, colaboro con la Misión Cristiana Moderna, somos buenos amigos y la labor social comprometida que hacen con los problemas de la sociedad, de los sin techo, de los pobres, de los migrantes africanos, ha sido ejemplar. Y en ese sentido nos dan ejemplo a los católicos y por eso la gente ve ahí autenticidad. Proximidad, yo creo que la clave está en eso, ¿no? En que ofrecen respuestas que no encuentran o que difícilmente encuentran en otras confesiones. Creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, es una especie de apuesta por una opción algo más moderna, encuentran acomodo, encuentran respuestas. Bueno, lo comentaban ellos mismos, ¿no? Es decir, encontraban cosas de las que carecían en su culto, en el que fueron educados, en el culto tradicional. Yo creo que la clave está ahí, ¿no? Y además tiene alguna característica que a nivel psicológico es súper interesante, porque apelan mucho a la emocionalidad, a pesar de que había una intervención que decía que no son tanto, pero ciertamente apelan mucho a la emocionalidad. Tienen unos rituales mucho más dinámicos, mucho más rápidos que el que arrastra la Iglesia Católica. Es decir, es una adaptación. Más participativo, ¿no? También más. Sí, además más colectivamente. Intenso, ¿no? Hay algunos modelos dentro de la Iglesia Católica que son parecidos, pero son grupos o grupúsculos dentro. Es decir, es como una adaptación mucho mejor hecha. Bueno, ahora como estamos con las emociones y hay que ser todo emotivo para transmitir cosas, pues puede ser, efectivamente. Esa es una de las claves. Hay otro tema que quiero tocar. El Islam, fíjense, gana terreno en Canarias por el aumento de la migración y da la sensación que en el mundo islámico los ateos son pocos. ¿Por qué no progresa tan rápido el ateísmo entre la población de los países musulmanes? Bueno, es que a lo mejor no los dejan elegir y eso sí que es una imposición. Porque, bueno, es verdad que en Canarias tenemos aquí, ¿no? En Gran Canaria hay pues una mezquita en vecindario, otra está en la zona de Mesa y López, y entonces todos los que profesan esa religión, sea por tradición familiar o por país, llegan y cumplen absolutamente todas sus normas aquí. Entonces no sé si ahí la libertad y el decidir si quiero o hago muchas normas porque familiarmente las tengo que hacer.
eso ya No, no sé decir. Pero la población que practica el Islam también pasa como en todo, es decir, ahora hay mucha menos profusión del catolicismo, pero antes cuando era masivo, uno decía soy católico no practicante, es decir, me tocó, pero no practico. Pero eso la como religión. ser deportista y no practicar deporte, eso siempre ha sido una estupidez, esa afirmación. En el Islam pasa exactamente igual, es decir, a mí me puede tocar por cultura, por tradición o por familia. Otra cosa diferente es que yo vaya a respetar absolutamente todas las normas y que no vaya a beber alcohol, que no vaya a fumar, que vaya a... Es decir, pasa como en todo. De todos modos, para pasar del Islam al catolicismo y a la inversa, o al cristianismo, por abrirlo un poquito, y a la inversa, es duro porque la estructura mental es diferente, la estructura mental religiosa es diferente en una religión y en otra, teniendo valores muy compartidos totalmente y con una orientación muy clara hacia los valores, ambas dos. Estamos hablando de diferencias entre distintas religiones y hay algo en común en todas las religiones, entre todas las grandes religiones, son las rupturas que se producen en ocasiones en su seno. Hace ya 1000 años se produjo la primera en el cristianismo, con la ruptura entre católicos y ortodoxos. A partir de ese momento han surgido decenas de grupos religiosos que siguen a Jesús. Algunos de ellos, Laura de Pablo, son señalados por utilizar dinámicas de grupo abusivas. Así es, Miguel Ángel, lo vamos a analizar a continuación. Pese a estar inscrita en el registro de entidades religiosas desde el año 1970, algunos expertos califican a los Testigos de Jehová como una secta. Hemos hablado con uno de sus portavoces en Canarias y con un ex miembro de esta congregación. Vean. En España hay casi 120.000 testigos de Jehová, una cifra que en el mundo supera los 8 millones de personas. Una religión siempre rodeada de polémica, por esto hemos querido hablar con uno de sus portavoces en Canarias. Iván Santana, portavoz de los Testigos de Jehová en Canarias. Es una de las organizaciones religiosas más numerosas en las islas. ¿Cuántos feligreses cuenta? En la actualidad contamos con 7.258 Testigos de Jehová. Son las personas las que a través de estudiar la Biblia descubren que el mensaje que transmite la Biblia los hace personas muy, muy felices. ¿Por qué alguien es expulsado de los Testigos de Jehová? Cuando ahora de manera libre deja de practicar esos preceptos que están en la Biblia, es cuando la persona es expulsada. No maltratamos a las personas, no les dejamos de mostrar afecto, ni tampoco les dejamos de mostrar cariño. Se lo digo, Iván, porque algunos ex testigos de Jehová señalan que son aislados de sus entornos familiares cuando son expulsadas. Es su forma de entenderlo, es su libertad, es expresarlo, y nosotros no seremos quienes le pongamos cortapisas a lo que la persona diga. En mi experiencia profesional me encuentro recurrentemente asistiendo a personas que salen de la congregación de los Testigos de Jehová rotas, con mucho dolor, un enorme dolor por la separación y la ruptura que implican los vínculos familiares, y en algunos inclusive reacciones depresivas, trastornos de ansiedad importantes, en algunos casos al no poder tolerar el dolor en algún suicidio. En el momento en que la congregación anuncia fulano de tal ya no es testigo de Jehová, a partir de ese momento todos, aunque fuesen familiares, todos dejan de saludarte, te ven por la calle, giran la cara. Hay consecuencias que se pueden llamar represalias. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un negocio en el que tienes muchísimos clientes que son testigos de Jehová. Bueno, pues que sepas que cuando dejes de ser testigo de Jehová, esos clientes te van a dejar. En el momento que tú abandonas la secta, todos estos han muerto. Tú has muerto para ellos. ¿Y usted por qué decidió salirse de esta congregación? Porque las pruebas son abismales de que no son lo que dicen ser. Cuando uno va aumentando en conocimientos, llega el momento en que tiene que haber por fuerza una crisis de conciencia entre lo que uno lee en la Biblia y lo que enseñan, y la manera como viven su cristianismo es absolutamente diferente. Usted habla de la Biblia y otro de los aspectos delicados es la interpretación que ellos hacen sobre las transfusiones de sangre. ¿Usted qué opina? Y ellos saben que la Biblia no enseña la prohibición de las transfusiones de sangre. Eso lo mantengo aquí, lo mantendría delante de un tribunal, delante de jueces,
Y podría probar con la Biblia que ellos están mintiendo con esa doctrina que está matando personas. Cierto es que los testigos de Jehová nos abstenemos de recibir sangre, pero hay una diferencia grande entre decidir no aceptar o abstenernos de transfusiones de sangre y no apreciar la vida y ahora recurrir a atención médica con usos alternativos a las transfusiones de sangre. ¿Los testigos de Jehová son una secta? En modo alguno podría parecerse a una secta, porque para ser una secta, simplemente por definición, el líder debe ser una persona humana. Y nuestro líder, el líder de los testigos de Jehová, es Jesucristo. Y nosotros somos una confesión religiosa debidamente registrada y legalizada en nuestro país. De alguna manera nos muestran, ¿no?, que los testigos de Jehová tienen comportamientos que podríamos asimilar a lo que clásicamente venimos analizando las derivas sectarias, ¿no?, de índole religiosa o no. Porque no porque un grupo esté registrado como una entidad religiosa significa que por ello queden exentas, ¿no?, de demostrar comportamientos o derivas sectarias, ¿no? Controversias aparte, los testigos de Jehová siguen sumando 2 siglos después miles de seguidores. Bueno, los términos religión y secta han ido históricamente de la mano. Las distintas confesiones religiosas nacieron precisamente como fenómenos sectarios, incluido el cristianismo, hasta que el éxito social y la multiplicación de sus miembros las integraron como movimientos aceptados. Con la ayuda de Iván Pérez, que ya está con nosotros, vamos a analizar esa delgada línea que separa a algunas religiones de las sectas. Iván, gracias por ahora ayudarnos a separar, a distinguir estos conceptos. ¿Qué elemento puede hacernos diferenciar, el más importante, lo que es una secta de una religión? Mira, no es fácil, ni siquiera para los expertos es fácil, los expertos de diferentes países, pero tenemos que tener claro el líder o grupo de líderes, la estructura del mismo grupo, el cómo opera y las prácticas del propio grupo. Esos son 3 elementos diferenciadores entre un grupo sectario o secta y una religión institucionalizada o de largo plazo. Hablas de líder. ¿Cómo es el perfil del líder de una secta? Mira, el perfil del líder de secta es terriblemente autoritario, ¿vale? Es autoritario, tiene una comunicación emocional muy cariñosa, muy cercana, muy vinculante, suele estar embebido por un cierto aura de divinidad o gracia o carisma y después, aparte, persigue claramente el control de la otra persona, físico, mental, sexual, psicológico, percibe el control de otro sujeto. Y sobre todo lo peligroso es que nunca es un sujeto detestable a primera vista, es todo lo contrario, es un sujeto muy amable, muy digno de ser amado. Otro asunto es precisamente la falta de libertad de las personas que pertenecen a una secta, ¿no? Sí, efectivamente, dentro de los integrantes de una secta no inician el proceso desde cero de la pérdida de libertad total, sino a medida que se van adentrando en la secta, cada vez van teniendo menos criterio, menos margen de actuación, menos margen de opinión. Mientras más cerca estás del centro, menos libertad tienes. No hay lugar para el pensamiento crítico. No, esto es fundamental. En una secta, para que una secta funcione, la dirección tiene que venir de arriba abajo totalmente clara. Cuando el líder dice e invoca a Dios, al Espíritu Santo, a lo que sea, como la norma que dicta las normas, es un ser humano dictando normas sobre otros, apelando a una institución religiosa. No hay margen de opinión y los militantes, los integrantes, los fieles de una secta no tienen margen de decisión, actúan en función de lo que se les dice y punto. Y por último, porque se nos acaba el tiempo, tenemos que hablar del tema del dinero. ¿Cómo marca la diferencia el uso del tema económico en estos 2 conceptos? Mira, no son todas las sectas, pero ese perfil de secta, al ser grupos normalmente minoritarios, persiguen acoger la mayor cantidad de dinero posible. Por supuesto, al integrante, al fiel, no le van a decir que ese es el objetivo, pero tu dinero va a ir poco a poco perteneciendo a la secta, tu dinero, tus bienes y el dinero que tenemos ahora mismo, que es el más duro, que es el tiempo. Todo tu tiempo va dedicado a esa institución.
Por último, Iván, tenemos que dejar claro que cualquier persona puede caer en una secta. No se trata de diferenciarlo por la formación, por ejemplo. Mira, esto es súper sencillo. Cualquier sujeto es susceptible de tener una depresión. Y con una depresión cualquier sujeto es susceptible de pertenecer a una secta. Ese es el criterio. Hay criterios que refuerzan el poder caer en una secta: edad, formación, cultura, necesidades, tipo de personalidad, pero cualquiera de nosotros podemos tener una depresión y por lo tanto puede venir alguien a darnos un abracito cariñoso en nombre de Dios y lo que en realidad quiere es nuestra cartera. Pues Iván Pérez, muchísimas gracias. Continuamos contigo ahora en la mesa, pero vamos a seguir hablando de sectas. Los expertos consultados calculan que en España hay, fíjense, 400.000 víctimas de sectas. Muchas de ellas han caído en las garras de los grupos criminales. Además, aseguran que la pandemia habría causado un incremento de nuevos adeptos. Hemos hablado con un familiar de una persona que perdió la vida en uno de estos grupos y lo vemos a la vuelta de publicidad. ¿Qué es lo que ofrecía o lo que vendía este grupo? Canalización de energía, ayuda al planeta, buenas energías, estás llamado personas que puedes aportar algo a la humanidad. No veía ningún peligro. Quizás los últimos 5 meses o 6 meses antes de que pasara del desenlace de que le asesinaran, pues sí, ahí. Pero no hubo un cambio de actitud. Seguimos en directo en Fuera de Plano en Televisión Canaria. Los expertos calculan que en nuestro país hay unas 250 sectas y entre 50 y 100 grupos con comportamientos sectarios, algo que afecta a casi 500.000 de personas. Canarias está entre las comunidades con mayor presencia de sectas en España, pero ¿cómo diferenciar religión y secta? En la religión hay libertad, mientras que la secta, en lugar de servir a la persona para esto, se sirve de las personas para sus propios fines. Junto a la libertad está la información y la transparencia. En las religiones hay un conocimiento de las doctrinas, de las prácticas, de los ritos, de las normas morales. Sin embargo, en las sectas hay un secretismo en torno a lo que hay dentro, mientras se muestra un escaparate muy atractivo, la trastienda es otra. Actualmente hay localizadas una treintena de sectas operando en el archipiélago. La mayoría utiliza la meditación como medio para alcanzar el equilibrio emocional, pero la realidad es totalmente diferente. Luis Santamaría, ¿cuáles son las principales sectas que están operando en estos momentos en Canarias? En las Islas Canarias tenemos una presencia de sectas de todos los tipos que hay. En primer lugar, las que proceden de las grandes religiones como el cristianismo, el hinduismo, el budismo, pero las que más están creciendo hoy en día y las que más llegan a la gente son las de tipo esotérico, por un lado, y todo lo que está en torno a las terapias, pseudoterapias, y también algo que es preocupante es el crecimiento de los cultos afroamericanos, especialmente la santería. ¿Cómo se organizan estos grupos y cómo es su funcionamiento? Hay muchos tipos de organización sectaria y de presentación hacia el exterior, pero algo que tenemos siempre en ellas es el liderazgo. Es fundamental en la secta el líder o el grupo de líderes que son los que llevan el control total de la organización y de sus miembros. Los perfiles normalmente de las personas que entran en este tipo de grupos son personas que se encuentran en un momento de búsqueda, en un momento de inquietud emocional, algún tipo de vulnerabilidad, o que incluso tienen ideas de un mundo mejor, un mundo más armónico. De esta manera, los grupos van a ofrecer una serie de catálogos, de cosas atractivas para esta persona, que no tienen que ver realmente con los objetivos finales del grupo. Los objetivos finales del grupo aparecen una vez la persona está profundamente manipulada. Uno de los casos de secta más sonados fue el del suicidio colectivo de la secta del Templo Solar que tuvo lugar en Suiza en 1994. Tras el informe forense se decretó que 16 de los fallecidos habían sido víctimas de asesinato, entre ellos un hombre de procedencia canaria. María, usted mantenía una relación directa con una persona que fue asesinada por la orden del Templo Solar. ¿Cuándo entra esta persona a formar parte de esta secta? En el año 86.
Ahí empieza aquí en Tenerife o en Canarias. ¿Qué es lo que ofrecía o lo que vendía este grupo? Canalización de energía, ayuda al planeta, buenas energías, estás llamado personas que puedes aportar algo a la humanidad. ¿Cómo es posible que una persona de aquí de Canarias pueda caer en las redes de una secta que operaba o que tenía su sede en un país tan lejano al archipiélago? Pues vas cayendo porque poco a poco, pues que si vas a una reunión, te gusta, pues ves gente muy agradable, personas que comparten motivaciones contigo, pues comparten hobbies. ¿Usted no apreció ningún tipo de cambio de conducta, de comportamiento de esta persona a raíz de que formara parte de la Orden del Templo Solar? No, en ningún momento. Es que no había nada que dijera que fuera una secta. Siempre siguió siendo la misma persona que conocía a todo el mundo a nivel calle, a nivel de todo. O sea, un marido excepcional, un padre ejemplar, maravilloso. No está dentro de lo que se suele ver por ahí como una persona que pertenezca a una secta o a una orden de estas. ¿Y usted era consciente de lo que él hacía y no le importaba que formara parte de ese grupo? Sí, era consciente. Y no me importaba para nada. No veía ningún peligro. Quizás los últimos 5 meses o 6 meses antes de que pasara del desenlace de que le asesinaran, pues sí, ahí. Pero no hubo un cambio de actitud. Y cuando llega a ese último viaje, ¿a usted se le puede llegar a pasar por la cabeza lo que va a ocurrir? No. ¿Qué va? En ningún momento. ¿Cómo reacciona cuando se entera de esa dura noticia? Pues me hundí. Como cualquier persona, no te lo espera, no lo entiende, es incomprensible. Usted de manera indirecta, por la relación que mantenía con esta otra persona, llegó a estar de alguna manera vinculado, relacionada con este grupo. A día de hoy ha conseguido romper totalmente las relaciones con la Orden del Templo Solar. Desde el minuto 1. Yo no quise saber nunca nada más vamos, no. Es que y donde yo vea una situación ya que quieran imponerte algo, que va. No, para nada. Lección aprendida. Todo lo que te coarte un poco no de libertad, sino te quiera imponer un comportamiento, huye, sal. Da la espalda y vete para casa. La muerte es el peor de los finales, pero ¿es posible reconducir la situación y salir de un colectivo de estas características? Salir de un grupo sectario es posible. Requiere bastante tiempo, puesto que lo mismo que la persona se encontraba de una forma sana, va entrando y va deteriorando su salud mental y social, requiere al mismo tiempo de volver a la realidad. Normalmente, con ayuda de profesionales, se afronta el trauma que pueden haber sufrido en diferentes niveles y una vez afrontado el trauma y que la persona comprenda el tipo de manipulaciones, humillaciones y circunstancias que ha vivido dentro del grupo, puede recuperar a lo largo del tiempo una vida cotidiana. Unas 400.000 personas pertenecen a alguna secta en España y muchas de ellas han sido captadas a través de las nuevas tecnologías por asociaciones camufladas como grupos de crecimiento personal o autoayuda. Canarias es el tercer lugar con más grupos sectarios de España según la organización Redune. Históricamente el archipiélago ha sido el territorio elegido por muchas sectas para ubicarse, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Sus líderes consideraban que nuestras islas eran el lugar idóneo para desarrollar su actividad. Hoy con Laura de Pablo, Laura, contigo vamos a hacer un repaso de las sectas más peligrosas que se han llegado a instalar en este archipiélago. Así es, Miguel Ángel. Y vamos a comenzar por la secta que se llama El Cabrito. Llegaron en 1987 a la isla de La Gomera de la mano de su líder, el artista austriaco Otto Muell. Compraron un terreno de más de 300 hectáreas en la playa del Cabrito, donde se instalaron. Al principio parecía una inofensiva comuna artística que proclamaba el amor libre sin ataduras, pero con el paso del tiempo se descubrió que Muell tenía relaciones sexuales con todas las integrantes, incluidas las menores de edad, algunas de las cuales además quedaron embarazadas. Muell fue detenido y condenado en su país de origen por pederastia y la secta se disolvió. Llegó a contar con 300 seguidores repartidos entre La Gomera, Alemania y Austria.
Otra de las sectas que se instaló en Canarias y que también proclamaba el amor libre fue los Niños de Dios. Llegaron a Tenerife en 1974 huyendo de la justicia de Estados Unidos. Su dirigente, David Berg, decía ser un elegido de Dios. La secta atrajo a estrellas del cine, de la música y a millones de adeptos de todo el mundo. Por ejemplo, los padres del actor Joaquín Phoenix, que también formaron parte de ella. La abandonaron cuando comenzaron a sospechar que la idílica comunidad en la que se habían refugiado funcionaba como una organización criminal. La congregación enviaba a las mujeres a una céntrica discoteca de Puerto de la Cruz a ofrecer allí sexo gratis a sus clientes. Hacía apología de la violencia y estaba en el punto de mira de la Interpol al ser considerada como una organización de alto riesgo. Acabaría siendo responsable de cientos de casos de abusos de menores, pero a David Berg nunca se le acusó oficialmente de nada. Murió en 1994. Prohibida en muchos países, el culto que creó tiene actualmente miles de miembros por todo el mundo. Otra de las sectas más sonadas es la que planeaba un suicidio colectivo en el Teide. Se trata de la Orden del Templo Solar. Esto sucedió en 1998. La policía evitó que una treintena de adeptos se quitaran la vida como había ocurrido en Suiza años antes, ya que estaban convencidos de que el fin del mundo sería inminente. Creían que una nave espacial recogería sus cuerpos en el Teide. Los agentes arrestaron a una psicóloga alemana como responsable, pero fue puesta en libertad por falta de pruebas. Era la década de los 90, el inicio del cambio de milenio, una época en la que se produce el auge de este tipo de sectas milenaristas que se instalaron entonces en el archipiélago. Algunas de ellas sintieron encandiladas por la simbología demoníaca y protagonizaron diversos actos vandálicos en cementerios e iglesias como las Hermanas del Halo de Belcebú. Es la secta satánica que más ha preocupado a las autoridades. Integrada solo por mujeres, practicaban misas negras y orgías. Se reunían en una casa ubicada en la parte alta de Arona y, según la policía, nunca llegaron a ser más de 10 miembros, pero no es la primera ni la única satánica de la que se tiene constancia en Canarias, donde se han encontrado en varias ocasiones tumbas profanadas y animales sacrificados como consecuencia de macabros rituales. Así que, bueno, Miguel Ángel, cada vez conocemos más casos de sectas en las islas como estas que acabamos de describir. Te iba a preguntar a José Gregorio, porque en alguna de ellas hacías que no con la cabeza, sí, con la del Templo Solar, creo. Y te iba a preguntar que por qué crees que Canarias es uno de los sitios donde más sectas hay de toda España, pero acláranos ese no con la cabeza. Sí, a ver, incluso la propia afirmación de que es uno de los sitios donde más sectas, yo la cuestiono, ¿vale? Yo creo que esto da buenos titulares, durante cierto tiempo se creó y se ha perpetuado, y relacionar Templo Solar con el caso de Heidi Fiscau del 98 es un error. Más que un error, creo que fue un bulo que en su momento sembró una revista muy popular en aquel momento y se ha perpetuado con eso que llamamos hoy posverdad, que no importa lo que sea la verdad, sino lo que la gente cree. Una cosa es el Templo Solar, con una víctima canaria que además, como queda claro en las propias declaraciones del familiar, estaba libremente ahí, es decir, no modificaron su comportamiento, es decir, él viajó a Suiza a una reunión sin saber lo que iba a ocurrir. De hecho, es de las víctimas que es asesinada, no se suicida, ¿no? Y el templo Solar se diluye en ese momento. Y el caso de Heidi, año 98, es otra historia. Es un grupo vinculado más con prácticas de mejora personal, con viajes organizados desde Alemania hasta Tenerife para convivir, pasar 10, 15 días en ese contexto, en Arafo en concreto, y no hay conexión con el Templo Solar. Y si tuviésemos tiempo para analizar este caso, veríamos que tampoco hubo intento de suicidio, pero bueno. Y tampoco, ¿tienes claro que Canarias sea uno de los sitios de España que hay más sectas? Creo que tenemos diversidad, por una cuestión cultural, una cuestión de nacionalidades, pero más allá de eso, creo que todo es matizable y depende de quién etiquete a quién como secta, ¿no? ¿Comparten la opinión, Felipe? Iván. No, sí, yo creo que, por ejemplo, Canarias siempre ha sido un lugar, pero por ser un lugar de paso. De hecho, por ejemplo, en la historia, el protestantismo estuvo muy presente en Canarias
mucho más que en otros lugares, por ejemplo, de España, precisamente por eso, por ser un lugar de tránsito, y por aquí pasaban libros y personajes que no tenían lugar ese trasiego en otros lugares de España, en la península. Pero no es porque sea especialmente. Y luego, claro, el clima y el ser una población cosmopolita, o sea, todo eso, pero no creo que sea especialmente un lugar propio o para un atractivo para las sectas. Hemos visto que los comportamientos son muy sutiles a la hora de tratar de modificar el comportamiento de las personas. Pilar, ¿cuáles son las líneas rojas que habría que marcar cuando tenemos que empezar a sospechar? Bueno, yo creo, sin no ser una experta como aquí José, sobre la secta, es que te anulan la libertad y la capacidad de raciocinio. Antes lo decía muy bien Iván, es decir, cómo se presenta de manera autoritaria, de manera agradable, pero en el momento que tú no decides, sino cumples unas normas porque te dicen que tienes que hacer esas normas y una serie de cuestiones, y llega un momento que tú estás anulado como persona, es cuando diría yo que estás en una secta. Iván, ya no hace falta salir de casa para pertenecer a una secta, porque la nueva forma de captar se hace a través de Internet, a través del mundo cibernético. Son las sectas llamadas 2.0. ¿Cómo nos debemos proteger en Internet para no caer en estas organizaciones? Mira, es francamente difícil, porque como decía antes, una secta nunca te entra con el perfil agresivo, nunca te entra de manera dura. Pero cuando entramos en una institución, cuando nos piden dinero, cuando nos ofrecen, las dos versiones, cuando nos piden dinero para algo y cuando nos ofrecen cosas gratis. Gratis no hay nada, aquí gratis no hay nada. Cuando nos ofrecen cosas gratis, es decir, y sobre todo, irse a los registros de sectas y grupos sectarios. Las instituciones públicas son súper claras y establecen ese límite con la finura del bisturí. Yo me fiaría mucho de los listados y no empezar a poner en duda. Desde que tienes un sí pero, ya has comprado la mitad del producto. Irse a los listados oficiales de que son sectas y grupos sectarios. Bueno, pues son las 11:01, no nos queda tiempo para más. Yo les agradezco de verdad a los cuatro que nos hayan acompañado esta noche. Felipe Bermúdez, doctor en teología, gracias por haber estado aquí en Fuera de Plano. Iván Pérez, psicólogo, gracias por habernos acompañado. Pilar Fernández, profesora de filosofía, gracias por haber estado en Fuera de Plano. Y José Gregorio González, periodista, gracias de verdad por haber estado. Gracias a ustedes por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. Hoy, una hora antes de lo habitual, y la semana que viene haremos el último programa de la temporada también en este mismo horario. Comenzaremos a las 9:30 de la noche aproximadamente y estaremos con ustedes hasta las 11. Gracias por su compañía. Que tengan ustedes un muy feliz descanso. Buenas noches.